Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo están en este hermoso y precioso domingo? Último domingo de agosto, hermanos. Pareciera ser que ya quedó muy lejos cuando nos empezaron a hablar del COVID allá en febrero, empezando marzo, hermanos. Y ahora que ya estamos para empezar septiembre, nuestro famoso mes de la patria, donde recordamos la bendición, hermanos, de ser mexicanos, donde recordamos la bendición que nos ha dado nuestro Padre Celestial, donde recordamos, hermanos, pues todas aquellas hermosas cosas que tenemos como un pueblo, en este caso como el pueblo de México. Y hermanos, agradecidos, como siempre decimos, por esta patria, por esta nación, con todos sus defectos, como usted lo quiera ver, o sus virtudes también, pero sin en cambio pues es una patria donde podemos libremente creer, hermanos, en lo que mejor nos parezca. Y esto nos ha dado oportunidad, hermanos, de pertenecer entonces a esa hermosa iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo, no a la iglesia de los otros, ¿verdad? Sino a la iglesia que ha sido comprada y rescatada por la sangre de Cristo, hermanos. Y bueno, pues seguimos estudiando, iniciamos con la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, como se narra, hermanos, y como se dice por aquellos que estudian con vehemencia y fuertemente la palabra de Dios y escriben libros y escriben, pues, anotaciones, cuestiones históricas y demás, y que nos sirven, hermanos, para entender mejor la palabra de Dios y nos dicen pues que la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. Por eso es la última carta, la iglesia de los últimos tiempos. Así que quedaría muy bien, hermanos, para la iglesia del siglo XXI que somos nosotros. Y ahorita que estudiemos, pues vamos a poder ver, hermanos, verificar si efectivamente esta iglesia de los últimos tiempos, la Odisea, pudiese verse, hermanos, con el cristianismo que se practica hoy en este 2020 y en estos últimos tiempos. Así que, hermanos, pidiendo la dirección de nuestro Dios, pidiendo, hermanos, que el Espíritu Santo nos ministre, que sea ese Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, como está la promesa dada por nuestro Dios. Hermanos, pues que en ese bendito nombre podamos estudiar la palabra del Señor. Siempre que estudiemos la palabra del Señor, hermanos, solicitemos, hermanos, al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes, para que, hermanos, la palabra a estudiar llegue a lo más profundo de nuestro corazón y de una manera correcta y de una manera adecuada. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, y permítenos aprender más de tu palabra. Bien, hermanos, ya hablamos algo, pues todo el domingo pasado acerca de la quejilá de la Odisea, hermanos, donde el Señor empieza a cuestionarles, ¿verdad?, su poca entrega, su poco amor. Y decíamos, hermanos, que casi siempre que nosotros tomamos posturas radicales o extremistas, normalmente nos metemos en problemas. Pero en el caso, hermanos, de nuestro Señor quiere que seamos así. Quiere que seamos radicales. Como aquel canto que cantamos hace casi 30 años, hermanos. Quiero ser un radical. Pues esto es lo que quiere el Señor, hermanos. El cristianismo es de vivirse o de plano estar del otro lado. ¿No será que esa tibieza que le desagrada al Señor es lo que le motivó a decir a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con mucha fuerza y con mucha vehemencia, el que no está conmigo? Y sabemos, ¿verdad?, lo que sigue. En el caso de nuestro Dios, hermanos, sí puede ser así. O estás conmigo o no estás conmigo. O eres cristiano o no lo eres. Ni hay cristianos a medias, ni hay mundanos a medias. O estás en un lado o estamos en otro lado. Y aquí el Señor, hermanos, tristemente tiene que hablarles a la gente de la Odisea y tiene que decirles cómo es posible que seas frío en este asunto. ¿Cómo puedes ser cristiano
y no estar arropado, no estar, hermanos, afectado por el fuego de nuestro Señor. Ciertamente cantamos fuego, fuego, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y que caiga, hermanos, muchas cosas. Pero hemos hablado y hemos entendido, hermanos, que el cristianismo no es de hablar, el cristianismo es de vivir. Ser cristiano, hermanos, no es un contrato que hicimos con alguien, es una relación que establecimos con nuestro Dios. Así que ser tibio, hermanos, como terminábamos hace 8 días, describe muy bien a aquellos que han hecho una profesión, que han creído en el Señor Jesús, pero de labios solamente. Pero no han comprometido su corazón en ese contacto y en ese tema con nuestro Dios, hermanos. Por eso nuestro Señor nos pide, hermanos, que tenemos que ser así, radicales. Y leíamos el último texto que decía, o más bien el último texto que analizamos hace 8 días, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hablábamos, hermanos, que la iglesia de la Odisea estaba en un grave problema, en un grave peligro. Y si la Odisea representa a la iglesia del día de hoy, entonces teníamos que decir, oye, hermanos, nosotros los cristianos estamos en un grave problema. Porque literalmente el Señor nos está diciendo, estoy a punto de vomitarte. Estoy a punto de vomitarte si no hay un arrepentimiento genuino, hermanos. Esta amenaza, porque es una verdadera amenaza, porque no puedo entender, hermanos, cosas de mi Dios a medias, sino lo tengo que entender cuando dice, si no te arrepientes te voy a vomitar. ¿Esto es una amenaza? Sí, hermanos. Y si me apura, a lo mejor hasta es algo más que una mera amenaza. Y el Señor va a utilizar, hermanos, un término bien conocido, súper conocido por el pueblo del Señor, hermanos, para el Antiguo Testamento. Recordemos que Juan, Pablo, Pedro y todos los que escriben en el Nuevo Testamento, pues todos conocían perfectamente el Antiguo Testamento. Tal vez Lucas sea el que no pudiese haber conocido al pensarse que era gentil, pero todos los demás hermanos conocían correctamente los términos. Y si recuerdan, hermanos, en Levítico 18, y abran sus Biblias, por favor, Levítico 18, y si no, como hemos estado comentando, hermanos, después en casa, con más calma, bueno, ahorita están en casa, pero con más calma pueden retomar los diferentes textos. Aquí en el capítulo 18, hermanos, del Levítico, básicamente el Señor les está hablando y les está diciendo, cuando entres a la tierra prometida, a la tierra que yo te voy a dar, no vas a ser como aquellos que viven ahí. No vas a hacer las mismas cosas y les empieza a describir, hermanos. Y si usted me apura, pues resumiríamos todo en una serie de pecados de tipo sexual, hermanos, donde le dicen, no vayas a pretender estar con tu prima, no vayas a pretender estar con tu hermana, aunque sea nacida fuera de tu casa, en otras palabras, de otro matrimonio, pero al final es tu hermana. No vais a pretender buscar a la esposa de tu hijo, es tu nuera, y entonces estarías afectando a tu hijo. No vas a, y etcétera, etcétera, hermanos. Les dice uno por uno lo que no se debería de hacer. Y en el verso ya 24, hermanos, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis. En otras palabras, no vas a tener relaciones. Y si leemos este mismo pasaje, pero ya en Deuteronomio, hasta sube, hermanos, a animales, diciéndoles, estos se han corrompido tanto que hasta con animales se acuestan. Dice, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros. Los voy a correr, los voy a echar, no porque tú seas bueno, sino porque ellos han hecho lo malo.
y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra, escucha hermanos, dice, vomitó sus moradores. Verso 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación, a la nación que la habitó antes de vosotros. El concepto, hermanos, vomitar, que aquí está refiriéndose el Señor a la iglesia en la Odisea, la entendía perfectamente el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había entendido, hermanos, que la maldad total que habían hecho todos esos pueblos, hermanos, que vivían en esa región, habían hecho que el Señor determinara vomitarlos. Esa es la expresión. Pudo haber puesto expulsar, pudo haber puesto cambiar, transferir, correr, no sé, lo que usted quiera, pero el Señor utilizó un término bastante desagradable, porque cuando usted vomita, está vomitando algo que le está haciendo mucho, mucho daño. Si recordamos, hermanos, cuando tenemos lamentablemente la necesidad de devolver el estómago, como decimos, pues es por algo que está muy, muy mal, hermanos, y no es nada agradable, absolutamente nada agradable, ni ver todo lo que sale, ni estar ahí, etcétera, etcétera, y no quiero andar en esto, hermanos, pero de las cosas más desagradables que tenemos es vomitar, y ver vomitar a alguien todavía más, hermanos. La mayoría ya quieren empezarse también a vomitar. Usted ve a alguien que lamentablemente algo le hizo daño y está pasando por esa circunstancia. Pues hermano, tiene que pasar de ser nuestro hijo para que toleremos estar ahí. Con otra persona como que no toleramos, ¿verdad? Como que le decimos que Dios te bendiga, ojalá sigas bien, pero yo ya me voy. Porque no es nada agradable, hermanos. Y ahí les advirtió y les dijo, yo voy a vomitar a los cananitas por todas las abominaciones que hacen. No los puedo tolerar, dice en otra parte hablando de ellos mismos. Pero, le dijo al pueblo, también haría lo mismo con ustedes, pueblo de Israel, si hacen o siguen las costumbres de estos pueblos. Y fue muy, muy claro, hermanos, el Señor, no vayan a hacer esto. Por eso los vomité. Y ahora, hermanos, en la Odisea le dice, estoy a punto de vomitarte. Qué palabras tan duras, hermanos. Y finalmente los vomitaron. Los arrojó fuera, hermanos. Primeramente cuando vinieron los sirios y se los llevaron cautivo al reino del norte. Y después, hermanos, cuando vinieron de Babilonia y se los llevaron. Y así como se expulsa, hermanos, lo que está mal en el estómago, así el Señor los arrojó de la tierra, hermanos. No, que es el pueblo del Señor. Sí, pero el pueblo del Señor tiene responsabilidades. Y aquí, hermanos, al no cumplirla, el Señor, perdón la expresión, los vomitó fuera de la tierra prometida y los mandó a Babilonia. Hasta que la tierra, hermanos, se recompuso un poco. Aquí ellos deberían haber puesto mucha, mucha atención, hermanos. Y ahora también nosotros tenemos que poner mucha atención a todas estas cosas que el Señor nos está diciendo, hermanos. Regresando a la Odisea, ¿cuál era la preocupación, hermanos? ¿O en qué consistía la tibieza? Porque a lo mejor era una iglesia bonita, hermosa, pues era una iglesia de puros hermanos con buenos recursos, entonces a lo mejor tenían un hermoso templo, o tenían un hermoso lugar donde se reunían, o tenían, no sé, hermanos, y cuando celebraban la cena del Señor, a lo mejor eran banquetes espléndidos, etcétera. Y tal vez era hasta una iglesia envidiable,
Como a veces nosotros vamos a algún lugar, vemos iglesias que tienen hermosos lugares de reunión, que tienen, hermanos, césped y tienen canchas para que los jóvenes de la iglesia jueguen y tienen cocinón para que cuando hay un evento las hermanas con toda tranquilidad lo hagan. Y a veces pudiese ser envidiable, hermanos, y a lo mejor los de la Odisea estaban en esa circunstancia de ser hermanos envidiables. Tenían todo, así lo decían. Pues aquí, hermanos, el problema, y a la luz de la escritura, y ahorita lo vamos a ir descubriendo, es que no tenían una preocupación por su crecimiento espiritual, que eso es trascendente, hermanos. Y analicemos nuestra iglesia, hermanos, con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra cabeza, con toda nuestra mente, con nuestro espíritu, sí, pero con nuestro razonamiento también, hermanos. Hay una preocupación constante de un crecimiento espiritual de los hermanos. También, hermanos, pudiese parecer que en la Odisea no había una constante enseñanza, hermanos, de lo que el Señor quería. Nosotros podíamos decir para este tiempo, no había una constante enseñanza bíblica, hermanos. También podíamos decir que no le importaban los errores doctrinales. Si alguien decía algo, pues está bien. Decíamos hace 8 días, el grave problema es que amaba mucho a las personas, pero no amaba mucho la enseñanza. Y ese también es un grave problema, hermanos. Ay, no, no, el hermano. Oye, pero dice puras cosas bien raras. Ah, no, pero es tan buena gente. Además ayuda tanto, apoya tanto. No, hermanos. Necesitamos encontrar hermanos en la fe que tengan un verdadero compromiso por la obra. Si no hay un verdadero compromiso con la obra del Señor, hermanos, estamos en la tibieza. Así de sencillo. Si no hay un verdadero compromiso espiritual, hermanos, por parte de cada creyente, entonces estamos en una tibieza espiritual. Donde está bien, está bien. Que venga, que no venga, si da, si no da, si predica, si no predica. No, no, todo está bien. Aquí somos, como decimos siempre de burla, poquitos pero benditos. Nos amamos entrañablemente. Oye, hermano, aquí no hay ningún problema. Pues sí, porque nada más está la familia pastoral y 2 de sus hijos que se congregan y ya. Si así no se ponen de acuerdo así, pues ¿cómo? Una falta de compromiso por la obra del Señor. Será, hermanos, como dice una frase que me encontré, dice, describe a un cristianismo sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico y mezclado con el materialismo. Y hermanos, he tenido la oportunidad de estar en muchas congregaciones, algunas muy alentadoras, algunas que de verdad, hermanos, dice uno, wow, esto sí es la antesala del cielo. Pero otras donde dice, deberían de borrar el nombre de cristiana allá afuera. Esto no tiene nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor. Esto no tiene nada que ver con lo que el Señor está pidiendo. Y hermanos, ya empezando a meternos a cosas más prácticas, esa tibieza que el Señor veía en la Odisea, ¿no será una tibieza que el Señor está viendo en las congregaciones del siglo XXI? En Europa, hermanos, nadie sale a predicar. Nosotros nos damos el lujo de mandar misioneros a Europa. Por muchos años recibimos misioneros de Estados Unidos para acá. Hoy hemos empezado a mandar misioneros para allá. Hay una falta de compromiso para la obra del Señor que raya claramente en lo que dice esta carta. Hay una tibieza espiritual profunda, hermanos. Un cristianismo mundano que puede ser identificado con estos profesantes, ¿sí? Profesantes no nacidos de nuevo.
Hay mucha gente en las iglesias, hermanos, que no han nacido de nuevo. Pero hermano Javier, ahí están. Pues sí, ahí están. ¿Y? ¿Se saben más textos que nosotros? Pues sí. ¿Y? La situación en la Odisea era grave, hermanos. No negaban la salvación de Cristo. No negaban la divinidad de Cristo. No negaban la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No negaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No negaban la obra de Jesucristo. Cosas que sí pasaban en otras congregaciones. A la luz de la Escritura los escuchamos. Y sabe qué, hermano, con toda tristeza, hoy en muchos lugares se están negando estos pilares fundamentales del cristianismo. Y hay seminarios, sí, lo escuchó usted bien, hay seminarios que ya no es que nieguen esto y no es que le digan la salvación está únicamente en Cristo, no, pero empiezan a meter ahí conceptos con que sí, pero también te falta esto. Oye, la divinidad de Cristo, pues sí, pero era medio hombre y no, hermanos, estamos perdiendo los pilares fundamentales del cristianismo y yéndonos a otras cosas más visibles. Vamos a hacer un culto de esto y hermano, se arma toda una pachanga de una cosa y se arma una pachanga de la otra cosa y ahora el ministerio de esto y de aquello y no quiero decir nombres, hermano, para no tratando de no ofender a nadie, hermanos. Pero hoy muchas iglesias tienen prácticas que no tienen nada a la luz de la Biblia. No pienso que sean malas algunas cosas, y déjeme poner un ejemplo sencillo. Vamos a una boda. Cuando yo era adolescente y joven, pues en una boda a veces se entregaban los anillos, porque bueno, mucho de eso se practicaba más bien a la hora del matrimonio civil, que era el que tiene validez, ¿verdad? Oficial delante de nuestro gobierno. Ya en el culto pues se entregaba una Biblia, había una oración y después pues sí, todos queríamos un pedazo de pastel y hasta ahí estaba muy bien. Hoy pues que se dan las velas, que se dan el arroz, que se dan las arras, que el padrino, así literalmente, el padrino del cojín, el padrino del aceite, el padrino del trigo, la madrina, y dice uno, Dios mío, ¿está mal? No, no está mal, pero no digan que está en la escritura, porque no lo está. Si se quiere practicar, hermanos, y mi hermanita quiere llegar con su vestido blanco, gloria a Dios que llegue con su vestido blanco, grande, bonito, hermoso. Y si mi hermano quiere llegar con su mejor smoking, perfectamente vestido, o de plano hasta de pingüino, como decimos, que venga. Pero no mezclemos las cosas de este mundo diciendo que vienen en la Biblia. A cada parte su lugar, hermanos. Y a veces hacemos más énfasis en todo esto que en la predicación misma. Si no, en la próxima boda que vaya, no en nuestra congregación, porque yo he visto a mis pastores muy poquito en este sentido, pero cuando haya otra congregación, vaya a ver cuánto tiempo le damos a la palabra y cuánto tiempo le damos a todo el ritual que ahí pasa. ¿Dónde terminaría todo esto, hermanos, si no se corrige? ¿Dónde terminaría todo esto si no se corrige? Sencillo, hermanos, en que Cristo nos vomite. Y digo nos, porque hermanos, todos somos responsables de que haya una sana y verdadera doctrina en la iglesia de Jesucristo. Así que tibios, el Señor no quiere, hermanos. A veces se oye fea la palabra, pero el Señor dice, voy a usar una palabra que no es correcta, pero para darme a entender,
¿Aquí está el altar o aquí está la puerta? ¿Dónde quieres estar? Aquí estoy yo, pero aquí está la puerta. Decide hoy a dónde quieres ir. La historia del pueblo era esa. No hagas esto porque si no te voy a vomitar. Con toda tristeza, hermanos, unos años después termina el ministerio de Josué diciendo, decidan hoy. Tenía 40 y tantos años que el Señor los había sacado de Egipto. Habían visto las maravillas en Egipto. Habían visto el poder de nuestro Dios en el desierto. Habían escuchado, hermanos, las cosas grandiosas de Dios. El Señor los había sustentado. El Señor había dado ropa. El Señor los había cuidado. Habían entrado a la tierra prometida. Habían visto, hermanos, caer a los muros de Jericó. Nada más con el sonido de la trompeta y el grito del pueblo, hermanos. Cuando el pueblo del Señor alaba a su Señor, entonces tiembla todo, hermanos. Y unos cuantos años después tiene que decirles, pues decídanse, ¿a quién quieren servir? Y termina con un texto, hermanos, que a todos nos gusta y todos nos gozamos, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y está pegado en muchas paredes de muchos hogares de hermanos cristianos. Y hasta de no hermanos. Lo he visto en restaurantes donde ve uno varios textos y a un ladito pues están sus imágenes. Mi casa y yo servimos a Jehová. Debería ser casi un texto, hermanos, de tristeza. Y le voy a decir por qué. Porque tiene que apelar Josué a decirles ustedes, vivan como quieran. Bola de mundanos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y sí, dice la escritura que el pueblo casi lloró y se rasgó las vestiduras. Se muere Josué y empiezan los jueces. Y todas las calamidades venían, porque hacían y seguían viviendo como querían. El pueblo elegido del Señor vivía, hermanos, como quería. O no sé si como podía, pero así estaban. En fin, hermanos, esperemos que el Señor no nos vomite. Seguimos al siguiente texto. Tú dices, el Señor les dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cómo se llega, hermanos, a estar así? ¿Cómo se llega, hermanos, para que el Señor Jesús, con toda dureza, después de decirles, te voy a vomitar, les dé la razón? ¿Por qué los va a vomitar? Porque tú dices, soy yo soy rico y me he enriquecido. Si usted conoce a alguien que tenga una buena cantidad de dinero, no un negocito, hermanos, ahí que le da para comer, una buena cantidad de dinero. La semana pasada vino a verme uno de los dueños para los que trabajo. Fui por él al aeropuerto, llegó en un avión, hermanos, nuevecito. No le quise decir, ¿verdad? Ni preguntarle, porque pues a mí qué me interesa si tiene avión nuevo o no. Pero cuando lo vi, wow, dije, qué bonito está este avión. Me doy cuenta que es un avión grandotote, pero en chiquitito. Con sus dos turbinas, hermanos. Muy, muy bonito. Y casi toda la gente que tiene mucho dinero dice, yo, y hasta abren así la boca y los ojos, yo he trabajado, a nadie le he robado y no sé qué, yo. Y ese es precisamente el problema, hermanos, que el Señor tiene que decirles, tú dices, yo, con mis manos, soy rico y me he enriquecido. Y por eso, hermanos, en la introducción de hace 8 días hablábamos, la Odisea era un pueblo rico, era un pueblo que tenían dinero, hermanos, era un pueblo que tenían negocios todos los hermanos. Negocios de lana negra, habíamos dicho hace 8 días, porque más adelante vamos a volver a ver esto. Y dicen, yo soy rico. ¿Cómo habían llegado hasta esto, hermanos? Pues la respuesta está en sus propias palabras. Ellos decían de sí
mismos, que eran ricos y no tenían necesidad de nada. Qué tristeza, hermanos, es cuando nos autovaloramos. ¿Y qué tal? ¿Cómo eres como cristiano? Uf, no, yo no falto a ningún culto. Yo no falto a ninguna enseñanza. No, hombre, si cuando llega la alabanza yo soy el que digo cómo casi debe de hacerse. No, hombre, si yo atento, yo. Ellos se gozaban, hermanos, en su situación. Somos ricos, nos hemos enriquecido. No había ningún problema. Las iglesias de hoy, hermanos, muchas iglesias con graves problemas no ven problema. No, todo tranquilo, espérense. Es una pequeña crisis que está pasando. No se preocupen. Es este hermano que vino a gritar que hay que arrepentirse. Pero no, hermanos, sigamos así, tranquilos, en paz, gozándonos con lo que tenemos. Vean nuestros templos, vean nuestros jardines. Porque tú dices, yo soy rico. Yo soy rico. No veían ningún problema, hermanos. El problema, y ojo, hermanos, el problema es que se negaban a verse tal como eran. El problema es cuando nos negamos a ver tal como somos. Es como esos padres, hermanos, que sus hijos, aunque hagan cosas pésimas, salen y dicen, no, mi hijo, no, hombre, ¿qué les pasa? Mi hijo es un modelo en todas las cosas. No. Si no aprendemos, hermanos, a ver cómo somos, creo que podríamos estar pensando en lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Y después, los mismos fariseos, allá en Juan 9, hermanos, si no quieren buscarle, nada más escúcheme, Juan 9, verso 14, verso 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto les dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Porque la enseñanza, hermanos, y la tenemos hasta en un canto, que le llamábamos el peor de los ciegos, y todos sabemos la frase, hermanos, que el peor de los ciegos es aquel que no quiere ver. Y ellos no veían en sí ningún problema. ¿No será que la iglesia de hoy no ve ningún problema? Y siempre digo, hermanos, 2 horas de baile, 2 horas de alabanza, 45 segundos de oración, 15 minutos para levantar la ofrenda y échese una predicación sencillita, ¿no, pastor? Ahí rapidito, porque aquí mis hermanitos a veces se cansan. Pero ofrendan bien. ¿Está bien? Está bien. Qué orgullosos eran, hermanos. Yo soy rico. El orgullo que sentían por lo que habían logrado y ganado, sí, con su propio esfuerzo. Y aquí, hermanos, si ahorita retomo el tema, para que no quede tampoco un concepto equivocado, es que toda su riqueza, toda la riqueza de la Odisea, se reducía a los recursos materiales que tenían. Pero esa no es la riqueza que busca el Señor en su iglesia. Esa no es la riqueza que busca el Señor en su iglesia. Mateo 13, verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De verdad, hermanos, ¿cómo luchamos para tener un poco más? ¿Cuánto luchamos por tener un poco más?
¿Es que entonces es malo? No, 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 no. Fíjese que la seducción del enemigo está en que nos hace pensar y creer que tenemos todo. Esto estaba pasando con la Odisea. ¿Cuál es el problema? Somos ricos. Nos hemos enriquecido. Y si somos ricos y nos hemos enriquecido, es porque Dios me ha bendecido. Y si Dios me ha bendecido, es porque estoy bien. En cambio tú no tienes nada. Entonces las bendiciones de Dios no han venido a tu vida. Entonces mejor reflexiona, lo chaparrito. Ve a ver quién es el que está mal. Si nosotros que hemos sido bendecidos por Dios y tenemos todo, o tú que no tienes nada, porque Dios no te ha bendecido. ¡Wow! El razonamiento parece correcto. El razonamiento parece que está ahí. Pero no, hermanos. Ni el que tiene mucho es el bendito del Señor, ni el que tiene poco es el que está muy lejos del Señor. Para nada, hermanos, para nada. No se dejen engañar con esas doctrinas de que el que tiene mucho ha sido bendecido. ¿Y si lo tengo porque me lo he robado? ¿Qué pasó? Hay muchas formas de robar, ¿eh? Desde tomar lo que no es de nosotros hasta no pagar lo que debemos de pagar. Así que el tener, hermanos, recursos no implica bendición. Y el no tenerlos no implica maldición. Al contrario, aquí le está diciendo, tú crees que eres rico. Tú dices, yo soy rico. Una prueba rapidita, hermanos. Fíjense que cuando los hermanos empiezan a tener dinero, se cumple lo que dice Hebreos 10:25. Cuando dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque, hermano, pues ya hay dinero para viajar. Trabajo de lunes a sábado, hermano. Y el domingo, pues el domingo. Pues el domingo, hermanos. Pues digo, Dios me ha bendecido, tengo mi coche, tengo mi casa, mi familia, tenemos dinero. Pues vamos si siquiera a pasear a la Marquesa, ¿no? Tenemos para comprar eso y más, hermano. Entonces, ¿por qué no? Y yo digo, está bien, está bien. Pero el día del Señor es el día del Señor. Entonces, retomando el texto anterior, les decía, es que entonces es malo tener cosas materiales. ¿Es pecado tener cosas materiales? Segunda a los Corintios capítulo 9, verso 8. Segunda a los Corintios capítulo 9, verso 8. Dice así, hermanos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Primero, toda gracia. Y gracia es aquel favor inmerecido que el Señor nos ha dado y principalmente la salvación. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, el Señor dice, yo quiero darte todo suficiente en todas las cosas. Y todas las cosas, hermanos, también habla de las cosas materiales, también habla de recursos, sí. Y quiero darte esos recursos, dice el texto, para que abundéis para toda buena obra. Es que entonces no puedo disfrutar ese dinero. No, sí, por supuesto. Si tú puedes disfrutar y puedes llevar a tu familia a Cancún o al extranjero, a Europa, no sé, a donde puedan. Gloria a Dios, hermanos, váyanse, regocíjense, disfruten lo que el Señor les ha dado. Porque el Señor, dice su escritura, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Dónde está entonces el error? Cuando decimos como la iglesia de la Odisea, yo me he enriquecido. Yo. A mí no me vengan con cuentos. Nunca he platicado con alguien que decía,
qué bendición de Dios ni qué nada. Yo me paro a las 5 de la mañana todos los días y trabajo y hago y digo. Sí, tienes razón. También conozco, y son mucho más los mundanos que conozco, que tienen grandes riquezas. ¿Dios quiere que tengamos? Sí. Pero su grave problema, hermanos, es la continuación del texto. Dice, tú dices que eres rico, dices que no tienes necesidad, y de ninguna cosa dices que tienes necesidad, porque tú te lo has agenciado con tus manos. Y por eso decíamos hace 8 días, hermanos, y comentábamos que en la Odisea había habido un terremoto terrible, hermanos, que había destruido todo. Y sus habitantes habían logrado reconstruirla sin necesidad de ayuda de nadie, hermanos, sin necesidad de pedirle al pueblo romano, que ellos estaban bajo esa circunstancia. Pero, hermanos, todas esas cosas, en el único ramo que no afecta es en la vida cristiana. No aplica, perdón. En el único ramo donde no aplica es en la vida cristiana. Porque en la vida cristiana lo que el Señor quiere es al revés, hermanos. Para que en nuestra debilidad se perfeccione el poder de su gloria. El orgullo espiritual que tenían no solo era insensato, hermanos, ya que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente. Yo ya conozco de la Biblia. Yo ya sé lo que el Señor quiere. De la Biblia me la sé al revés y al derecho. Y yo siempre pienso, hermanos, que el único después de nuestro Dios que se la sabe al revés y al derecho, pues es Satanás. Usted y yo ni siquiera a veces podemos enumerar los 66 libros de la Biblia. No puede haber una autosuficiencia en esto, hermanos. Por eso hay un proverbio que dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Otra vez, la altivez de ojos. Sí, hermano, cuando entra usted así viendo, ¿no? Y con cara de enojado. Aquí vengo. Y orgullo en el corazón. Y los pensamientos impíos, dice Proverbios 21, son pecado. Y esto era lo que ellos tenían. Soy rico, yo soy rico. La iglesia de hoy, hermanos, tiene ese grave pecado. Oh, no, nosotros, el nuevo pueblo escogido del Señor. Todo lo que hemos recibido, tantos ministerios, tanto dinero, tenemos aquí, allá, porque hemos trabajado. Dice Isaías: no verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda, que no comprendas. En otras palabras, son pueblos orgullosos que dicen puras cosas que a nuestro Dios ni siquiera le alcanzan. En lugar de la dependencia del Señor, hermanos, se habían llegado a sentir tan seguros de sí mismos y de sus recursos que se habían excluido al Señor. Yo me he enriquecido, yo solito. Para que sepas. Está bien. Y por eso el Señor tiene que decirles: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Su riqueza material, hermanos, no era el reflejo de su salud espiritual. Es que no se puede ser rico y ser cristiano. No. Se puede ser cristiano, primero, y se puede tener muchas bendiciones de Dios y Dios nos puede llenar de riqueza. Sí se puede, sí. ¿Es compatible? Sí. Pero en el caso de la Odisea, hermanos, su riqueza material no era el reflejo de su salud espiritual. Tal vez ellos creían, como muchos, hasta me deberían de envidiar. Pero en realidad, el Señor tiene que decirles: son dignos de compasión, porque eres un desventurado.
Y los desventurados, hermano, lo único que puede tener uno para ellos es una compasión profunda. Miserable. ¿Crees que tienes todo? Eres un miserable. Eres un pobre. Eres un ciego. Y aparte de todo, estás desnudo. Y descubrí la desnudez era grave pecado, hermanos. Por eso quise tomar un poco de tiempo. Así que el Señor los está aporreando con mucha fuerza. Y si es la iglesia, hermanos, de este tiempo, como dicen nuestros hermanos que conocen de la Escritura, entonces nos está hablando y nos está diciendo: desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Pero si vengo los domingos, hermano, ¿sí? ¿Y con qué actitud? ¿Y con qué mentalidad? ¿Y con qué amor hacia el hermano? ¿Qué amor hacia la hermana? Esto es lo que el Señor quiere. Mientras ellos se sentían ricos, el Señor les tiene que decir miserables, desventurados, que es lo mismo. Creo que el problema más grave que eran ciegos, hermanos. Y por eso quise pensar en ese texto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuántas veces hablamos con algún hermano y le decimos: hermano, su hijo, su hija, la esposa, el esposo, hermana, miren? No, 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 hermano, con ellos ni se meta, ¿eh? Con ellos ni se meta. ¿Qué tal, hermano Fede? ¿Qué tal, hermano Fabián? Cuando a veces queremos decirle: hermano, hermana, mire, en el nombre del Señor. No, 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 ahí ni se meta. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si estamos en esta condición, hermanos, de miserables, desnudos, desventurados y todo lo que quiere decirnos el Señor fuertemente, entonces, ¿qué hacer? Y gracias a nuestro Dios, hermano, porque Él no solamente da el diagnóstico, sino también da la receta. Y dice el verso que sigue, el verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Tú que te dices rico, te voy a dar un consejo. Compra de mí oro refinado. ¿Y cómo no le iban a entender estos hombres, hermanos, si eran buenos para los negocios? Y el Señor tiene que decirles: compra el verdadero oro. Porque el principal, escúcheme, hermano, el principal negocio que tenemos nosotros es nuestra vida espiritual. Lo demás sale sobrando. El principal negocio que tenemos es nuestra vida. Y los hermanos en la Odisea lo habían perdido. Ellos habían buscado, hermanos, todas las cosas buenas de este mundo y que el Señor se las podía dar, hermanos. Pero no, se embarcaron en la ilusión de las riquezas de este mundo, en el oro de este mundo, en la plata de este mundo. Dice Colosenses capítulo 2, hermanos, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Así que el Señor sigue luchando, hermanos, fuertemente por nosotros y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, no de este mundo, sino del pleno entendimiento, a fin. ¿Dónde está la riqueza, hermanos? Dice el apóstol Pablo: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí está, hermanos.
el verdadero tesoro en la sabiduría y en el conocimiento. Y la sabiduría, dice la Escritura, porque no tenemos que empezarle a buscar cómo definir esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así es, hermanos. Esto es lo que el Señor quiere que busquemos. Y del conocimiento. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro. Pero ¿cómo comprar oro si somos unos pobres desventurados? Casi nos dice el Señor, muertos de hambre. Y que a veces no lo merecemos. Pues fácil, hermanos. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, pero el dinero de veras, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vengan a mí todos. ¿Cómo dice el Nuevo Testamento? Venid a mí, todos los que estén cansados, abatidos, frustrados. Yo los haré descansar. Vengan y compren sin dinero. Vengan y coman sin dinero. Hermano, es que yo quiero vivir bien. Sí, hermano. Veo que me estoy ya yendo mucho en el tiempo. Entonces ya casi voy terminando, hermanos. Perdón, hermanos pastores. Vamos a tener un tercer domingo de la Odisea. ¿Quieres vivir bien? Qué bueno, todos queremos vivir bien. ¿Quieres tener en abundancia? Qué bueno, todos queremos tener en abundancia. Pero hermano, lo vas a tener. Lo vas a tener. Dice la Escritura del Señor. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero, la ciudad, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca cerrarán de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hacen abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, ¿quieres vivir lujosamente? Espérate tantito. Espérate un poco. El Señor te hará caminar en calles de oro, como de cristal, con perlas. No habrá frío, no habrá temor, no habrá nada. Por eso, hermanos, Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Quieres ser rico? ¿O quieres ser un pobre, miserable, desventurado, ciego, etcétera? Eso se logra, hermano. Depende donde ponga su mira. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es que entonces el Señor quiere que seamos pobres y mediocres para nada. Pero el Señor dice, primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que es necesario, sí, vendrá como añadidura. No seamos laodicenses, hermanos. No, que el orgullo no nos gane para decir somos ricos, somos lo mejor. Porque entonces el Señor nos tendrá que decir,
miserable, pobre, desnudo, desválido, etcétera. Pongamos, hermanos, con celo nuestra vista en las cosas de arriba. Ahora que nos permitan, hermanos, volvernos a reunir, tengamos un lugar donde nos reunamos, vamos a llegar con ese pensamiento, mis ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No quiero ser ese pobre miserable. Quiero ser el que espera caminar en calles de oro, como de fino cristal. Gracias, Dios, por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que inicien septiembre hermosamente en las fiestas mexicanas, en nuestro mes patrio. Ahí desde casa nos vestiremos de charros y de adelitas y demás para mandarnos fotos por si acaso todavía no nos permiten tener estas reuniones. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Gracias, amados pastores. Bendiciones, hermana. Sé que está enfermita de COVID. Usted sabe a quién me refiero. Porque después me dicen, oiga, ¿por qué nada más saluda a algunos? Bueno, pues para no caer en eso, hermana C, Dios me la bendiga. Esperemos que pronto pase esto. Buenos días todavía. Gracias.